Bueno, a ver, querría que me respondieran a esa pregunta. La participación en Cataluña ha estado siempre oscilando entre el 55 y el 65% hasta que se desató el proceso. En 2012 sube al 70%, en 2015 al 75%, en 2021 al 82%. Luego fue la pandemia, cayó la participación hasta el 50% más o menos. Y ahora hemos tenido una participación pues bastante baja, 57%, en línea con todo lo que había antes del proceso y tirando más bien hacia el segmento bajo. Y está claro que esa abstención ha perjudicado más a los separatistas que a los constitucionalistas. ¿Por qué? ¿Por qué los separatistas se han quedado esta vez en casa en tan gran medida? Bueno, a ver, yo creo, antes hablábamos del peligro de desengañar a la gente, desilusionarla, no digamos de mentirle, ¿no? El procés nunca ha ido, aunque lo pareciera, de independencia, siempre ha ido de poder, de que élite nacionalista era hegemónica y cuál tenía más posibilidades después de imponer su agenda, ¿no? Entonces a la gente se le han prometido cosas que no eran, y es decir, en Cataluña parte de esta especie de tablas y esta especie de posición de centralidad que ha acabado ocupando un hombre como Salvador Illa se explica porque hay un cansancio. O sea, el electorado independentista se da cuenta que ha hecho el ridículo, Algunos votan a Puigdemont incluso porque precisamente por su falta de seriedad, porque Puigdemont la mayor virtud que tiene es crear problemas a Madrid, y ahora ya aspiran a poco más que eso, que a crear problemas a Madrid, ya. Entonces, pero claro, también hay un cansancio por el otro lado, o sea, un cansancio más de otro orden por el bando constitucionalista, porque claro, el bando INDEP, como apuntaba aquí Pau Guix, ha tenido el poder institucional todos estos años y el poder mediático de una manera abrumadora. En cambio, digamos, pues ser anti-INDEP en Cataluña es exacto, no diré como un negro en Mississippi, pero bueno, se notaba y se nota, ¿no? Pero bueno, por eso digo que teniendo todo el viento institucional a favor, y estando en el centro de atención mediática, que el electorado independentista se esté hartando, esté empezando a mandar el mensaje de que ya, pues esto parece que no, pero es un dato muy importante a tener en cuenta. ¿Pero creéis que quien se queda en casa, los que se quedan en casa son más independentistas que no? A ver, yo creo que hay una parte que son más irredentos, o sea, te digo, yo siempre he dicho, acabaremos viendo carteles de Puigdemont Botiflé. De hecho, a ver, la candidatura de Silvio Oriols lleva un poco por ahí, pero también hay un cansancio. La sociedad catalana, te digo, los partidos nacionales tienen que aprovechar, tienen que leer correctamente ese cansancio y tienen que aprovechar este momento de vida para dar respuesta a una respuesta integral a una Cataluña que nos incluya a todos. Si vuelven a hacer lo mismo, a coger un atajo, a propiciar o pactos del Majestic o tal, pues porque es lo más fácil, porque ya pactas con estructuras de poder preestablecidas que te acoplas a ellas y luego no te tienes que preocupar. Si renuncian a transformar, más pronto que tarde esto se rearmará, porque no será Puigdemont, no será Aragonés, pero vendrá otro, a lo mejor será Silvio Oriols, no sé, o alguien de esto. En cambio, si ahora aprovechan este momento de desánimo, de cansancio, que la gente está harta de pelearse para nada, pues a lo mejor podríamos tener una oportunidad. Es que parece que no hablan. Bueno, yo veo los debates, veo los debates parlamentarios también. En Cataluña no se habla jamás de los problemas de la gente. O sea, se habla de una realidad paralela, que ahora no es tanto el proceso como lo era hace unos años, pero siguen sin hablar de los problemas reales de la gente, de la inseguridad, de la islamización, de la vivienda, de la ocupación. Habla un partido, habla Vox y está silenciadísimo mediáticamente. Llegan los debates y los bloques de los debates tampoco incluyen esos problemas. Entonces, claro, quien sufre día a día unas cuestiones que son más importantes, más tangibles que el separatismo, no, que es que tu hija pueda volver a casa sin que le pase nada, pues a lo mejor prefiere quedarse en casa, entiendo. Es que ¿sabes qué pasa? Que es como, perdona Ana, es como una obra de Pemán, ¿no? O sea, es decir, es lo que hacen los políticos catalanes, hablan de ellos, son la clase pudiente, la casta dirigente, y los demás pues son la servidumbre, ¿no? La triste realidad
es que esto, o sea, Josep Pla, que fue pionero en tantas cosas, ¿no? Pla ya lo decía en los años 20, que claro, que al final que nacionalistas, catalanistas, pues en su momento, había uno en cada pueblo y que en definitiva eran 4 gatos. Es que realmente el nacionalismo era un 10%. Lo que pasa que 40 años de un plan predeterminado de ingeniería social, como fue el programa 2000 de Pujol, con la TV3, con la educación, con la imposición de la lengua, con la identificación no lingüística, es decir, creerse que son una etnia y una nación porque hablan una lengua, han ido creciendo a base de dinero público. Se han invertido muchos miles de millones y han creado un perfil de votante y un perfil sociológico que no existía, que al final yo creo que tiene una cierta confusión. Pero bueno, también, como decía Luis, yo tengo amigos separatistas que viven en Gerona, que incluso han sido candidatos de algunos de los partidos separatistas, como Junts o como Esquerra, y gente que dice, es que me compro una casa y me voy a vivir a Francia, porque también se sienten engañados por los suyos. O sea, podemos decir, la gente que se siente española se siente dejada por los grandes partidos nacionales y sobre todo por el abandono del Estado en Cataluña, y los nacionalistas, como no les han dado la República Prometida, entonces muchos te dicen esto, que... Una pregunta. Vamos a ver, es difícil, simplemente porque todos los seres humanos nos cuesta... tenemos una inercia mental y nos cuesta cambiar la dirección de marcha. Entonces, pregunto, ¿este paso a la abstención de tantos separatistas en estas elecciones es un preludio a un futuro paso en elecciones próximas de la abstención hacia algún partido no nacionalista? Bueno, a ver, yo es que me gustaría... Sumando esto que tú has dicho, a ver, no es verdad que nadie haya hablado de problemas reales en esta campaña. De hecho, Illa ha obtenido un espléndido resultado y Alejandro Fernández ha aguantado, bueno, ha crecido aguantando el tirón y hablando bastante de cosas, digamos, que si la sequía, o sea, evitando discursos más, por ejemplo, como el que hacía Ciudadanos, que solo al procés. Y Vox ha sobrevivido al cordón sanitario, al cordón mediático y a la deliberada y autoproclamada voluntad del PP de hundirle, de hacer el sorpaso. Yo no creo tanto por su discurso sobre el procés, aunque creo que la antorcha del discurso de Ciudadanos del procés pasa a Vox ahora es el único partido inequívocamente tal, pero porque ha puesto sobre la mesa precisamente el tema de la inmigración y de la inseguridad. A ver, yo no oculto que mi respuesta al problema de la inmigración irregular de la zona no es el que da Vox, pero evidentemente mientras sea el único partido, aparte de los Oriols, que habla abiertamente del tema, pues muchos catalanes se darán cuenta de que los otros partidos les están hurtando un problema, porque a ver, el problema de la inmigración irregular, multireincidente, y de cómo gestionar es un problema en toda España, pero en Cataluña más, porque precisamente parte del programa este que denunciaba pasaba por marginar a la inmigración latinoamericana y fomentar la magrebí por un tema lingüístico. Y claro, que evidentemente no hay ningún problema, pero los tienes que saber integrar. Yo os puedo decir que en mis últimos meses como diputada estuvimos hablando de la posibilidad de hacer una comisión de diálogo interreligioso que de algún modo nos permitiera poner orden en cómo se relacionan las distintas creencias religiosas en la sociedad catalana. Y la primera en la frente es que los de Esquerra solo querían hablar de laicidad. Digo, pues esto no va de laicidad, esto no va de clase de ética versus clase de religión, esto va de cómo se relacionan, pues yo que sé, judíos, musulmanes, evangelistas, católicos, en una sociedad avanzada y civilizada. Por desgracia, esos trabajos no pudieron llegar a puerto por la interrupción abrupta de la legislatura, pero bueno, Vox ha aguantado en parte porque pone sobre la mesa un problema que preocupa a muchos catalanes, pero que se considera políticamente incorrecto o de facherío, de mal tono progre, reconocer que tienes un problema con la inmigración irregular o con la seguridad ciudadana. Pero, por ejemplo, ahí astutamente ella entra en el debate por otro lado, cuando anuncia que va a poner más policías, pero no entra, porque aquí esto es el elefante en la cacharrería, pero que de alguna manera sí que de una manera lenta y tenaz los electores van premiando a los que ponen sobre la mesa. Me deja que le ponga un ejemplo que no es una demostración, pero sí que quizá ilustra lo que estamos hablando. Un municipio como Salt, en Gerona.
municipio donde la inmigración es particularmente alta, municipio donde eso pues causa más problemas que en otros sitios. Bueno, pues mientras que el PP ha ganado a Vox en el conjunto de Cataluña, en Salt Vox dobla al PP el número de votos, ¿no? Lo cual indica pues una cierta relación con el problema de la inmigración, evidentemente.